noches. Gracias por estar aquí esta noche tan linda. El Señor nos tiene malcriado, ¿verdad? Y hoy estaba feísimo el día, pero unos cuantos le pidieron al Señor, Señor, danos una buena noche, y aquí está la respuesta. Le damos gracias a Dios. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, esta noche te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, tantas cosas que te debemos. Hoy bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la salvación. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y en esta noche, Señor, en este tema de las cosas futuras, te pedimos que tú ilumines nuestro camino, que nos des entendimiento. Abre los ojos de nuestro corazón para entender las maravillas de tu ley. Bendice a todos mis hermanos que están aquí. Danos entendimiento, danos espíritu de revelación y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de sus planes para el mundo y para nosotros. Bendice a los que están en camino. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, creo que todos, y si no todos, espero que la tengan pronto, todos deben de tener dos hojas. Una es una hoja que hemos dado en el pasado. En ella encontramos el estudio número 4 y el estudio número 5, el cual vamos esta noche a mirar. El bosquejo para esta noche es la segunda hojita que dice el estudio número 6. Estudio número 6. Esta noche vamos a entrar en el estudio número 6 acerca de las profecías bíblicas. Escúchenme lo que les voy a decir, la definición correcta. Las profecías, predicciones hechas antes de tiempo sobre el futuro, que va a pasar en el futuro, al final que nos llevan a todos es al siguiente. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Por qué Dios nos da en su palabra las profecías? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Cuáles son los objetivos de Dios? Bueno, Dios primero quiere que nosotros entendamos cómo es que va a terminar el imperio de Satanás en la tierra. ¿Cómo va a terminar Satanás? Dios quiere que nosotros conozcamos el fin desde ahora. El diablo va a terminar mal. El bien, al final triunfa el Señor, triunfa Dios. Y Dios quiere que sepamos eso y que nos dé esperanza y que nos dé confianza para confiar en Él en este mundo tan incierto en que vivimos. Al final gana el Señor. Y Dios quiere que estemos convencidos de eso. Y Dios quiere también revelarnos cómo esto que ha existido en el mundo por miles de años, que es el gobierno, los gobiernos humanos, los imperios y otros gobiernos, Dios quiere que entendamos cómo es que termina lo que la Biblia le llama el dominio de los gentiles, el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es cuando las naciones paganas han dominado al mundo, inclusive se han sobrepuesto al reino de Dios y a la nación de Dios en Israel. ¿Sabían ustedes que hasta el día de hoy, desde que Nabucodonosor invadió Jerusalén, Jerusalén ha estado en las manos de los gentiles durante milenios? Todavía, y vamos a ver esta noche un versículo que dice que hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, Jerusalén estará en manos de los gentiles. Está en manos de los gentiles desde Nabucodonosor. Aún hoy, los hebreos, los judíos, no tienen control completo de Jerusalén. Y solamente tienen un control parcial desde 1967. Y antes de eso, siempre ha estado en manos de los gentiles. Bueno, esta noche, lo primero, vamos a seguir el bosquejo este. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de los eventos futuros. Todos los automóviles en que vinimos esta noche, ¿verdad?, se armaron correctamente. Primero tuvieron que poner una parte, lo básico, y ahí se le fue construyendo. Si alguien hubiera agarrado gomas y hierro y timones y mangueras y todo tipo de tuercas y tornillos y los tira en una caja inmensa, ¿verdad?, y los sacude,
y uno dice, déjame ver el primero que saque, eso va a ser una locura, ¿verdad? Sin embargo, todo ese hierro y esa goma y ese plástico bien armado nos lleva hacia un fin que le damos al automóvil y está bien armado. Las profecías bíblicas, imagínensela ustedes diferente. Si nosotros no le damos orden, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es autor de confusión. Dios es un Dios de orden. Y las profecías tienen un orden. A ver, vamos a repasar esto. Un repaso de los eventos futuros. Si estamos vivos aquí y esta es una línea de tiempo, hoy, el presente y para allá vamos hacia el futuro. ¿Cuáles son los eventos futuros predichos en la Biblia? El primero es el rapto, el levantamiento. Cuando el Señor dice que los muertos resucitarán y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y que a partir de ese momento para siempre estaremos con el Señor. Eso lo conocemos como el rapto de la iglesia. El rapto es el próximo evento profético que los cristianos estamos esperando. Luego, inmediatamente que ocurre el rapto, comienza este periodo que le llamamos, es la letra B, ¿cómo se le llama? La tribulación. Son 7 años. Es la semana o el septenio número 70 de que habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, habla de que 70 septenios. En la Biblia en castellano aparece semanas, pero son semanas de años. 70 septenios, le dice el ángel a Daniel, 70 septenios están determinados sobre tu pueblo y para tu santa ciudad. Y le dice otras cosas. La tribulación es un periodo de 7 años. La mayoría del libro de Apocalipsis trata con el tiempo, con los 7 años de la tribulación. Esta noche lo que vamos a hacer nosotros principalmente es hablar de este periodo de tiempo de 7 años, ¿verdad? 7 años ocurrió el rapto, comienza la tribulación, que es el tiempo durante el último imperio o gobierno mundial sobre la tierra. Porque la Biblia nos dice que al final de esos 7 años, ¿qué pasa? ¿Quién regresa? Jesucristo regresa a la tierra. Y ahí Jesucristo interviene y dice que todos los reinos gentiles del mundo, el Señor se deshace de ellos y el Señor implanta su reino en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Bueno, perdonen los errores técnicos. Bueno, ¿qué ocurre aquí? En cuanto Jesucristo regresa a la tierra, comienza un reino que va a durar 1000 años, que le llamamos como la letra D, el reino milenial, que significa 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra. Y hay muchos pasajes. En estos 1000 años el Señor le devuelve, le cumple todo lo que le prometió a todos los descendientes del rey David. Un reino para Israel aquí en la tierra de 1000 años. Apocalipsis nos habla de eso. En Apocalipsis capítulo 20. Terminan los 1000 años y viene el juicio final. El juicio final es aquel lugar, aquel evento donde todos los que nunca conocieron a Jesucristo estarán parados delante de Dios. A esto se le llama también el tiempo de la segunda resurrección. La segunda resurrección. Los que se levantan con el Señor, ¿verdad? Son parte de la primera resurrección. Pero los que van a estar aquí son parte de la segunda resurrección. Dice que esos nunca estarán con el Señor. Nunca recibieron a Cristo, nunca fueron parte del pueblo de Dios. El juicio final. Termina el juicio final. Dicho sea de paso, esto está en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Dicho sea de paso, esto está en Apocalipsis 19. Dicho sea de paso, esto está en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Y en el capítulo 4, el apóstol Juan oye una voz que le dice: sube
sube acá que te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Y de repente el apóstol Juan se encuentra en el cielo y empieza a describir la visión que él tiene, todo lo que Dios le revela. Así que todo esto está respaldado, ¿verdad?, por los capítulos en Apocalipsis. Pero bueno, el juicio final ocurre y comienza, ¿qué cosa? Todas las cosas nuevas. Dice Juan en Apocalipsis 21 y 22, y vi cielos nuevos y tierra nueva, y vi a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén descender del cielo. Y entonces empieza a describir lo que él ve y la vida, cómo va a ser. En otras palabras, está describiendo cómo vamos a vivir durante toda la eternidad. Y ahí ya el tiempo termina, deja de ser, y ahí estamos vivos con el Señor para siempre, y 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 para siempre. Bueno, wow, es demasiado para la mente humana, ¿verdad?, concebir eso. Bien, ese es el repaso. Ahora, vamos a un análisis más detallado sobre la tribulación y sobre el último imperio o sobre el último gobierno mundial sobre la tierra. Primero, durante la tribulación va a haber un gobierno mundial, va a haber un nuevo surgimiento, y esta noche vamos a ver varios pasajes, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, que nos hablan acerca del último gobierno mundial. El último gobierno mundial, un imperio mundial, va a ser el resurgimiento del imperio romano. O sea, de las cenizas del imperio romano, que en un tiempo fue el imperio que dominó al mundo, pero ese imperio nunca ha dejado de existir por completo. Las naciones de la tierra que más poder han ejercido en el mundo han sido pedacitos del imperio romano. Estados Unidos es un pedazo del imperio romano. ¿Por qué? Porque los que vinieron aquí, ¿verdad?, venían principalmente de naciones europeas que en un momento en la historia fueron parte. Inglaterra dominó al mundo, Inglaterra fue parte del imperio romano. Alemania dominó una parte del mundo, Alemania fue parte del imperio romano. Francia intentó dominar el mundo, Francia fue parte del imperio romano. Y así sucesivamente. Aquí va a haber, según la Biblia, un resurgimiento de este imperio, o sea, de las cenizas vuelve a surgir, y dura 7 años su periodo, su imperio, su reinado. Número 1, letra A, será dirigido por el anticristo, el último imperio mundial durante la tribulación. ¿Quién será el principal dirigente? El anticristo. B, dominará la tierra durante 7 años. Ahora vamos a hilvanar, vamos a atar los siguientes pasajes. La letra C es lo que queremos ver primero. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Para hacer referencia de Daniel, quiero que vean esto. Este fue el sueño del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue el rey a quien Dios le reveló con un sueño cuáles iban a ser todos los imperios del mundo. Él era el primero, y Dios se lo reveló a manera de un sueño de una estatua. Vamos a ver, la estatua aquella era de distintos materiales: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el muslo, los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro, y al final dice que los dedos de los pies, 10 de ellos, eran de hierro mezclado con barro, y cada cosa, cada parte tenía un significado que Dios se lo revela al profeta Daniel, y Daniel le dice: tu sueño fue tal y la interpretación del sueño es tal. Dios te ha declarado y te ha revelado todos los reinos del mundo. Y ahí es donde vamos a leer esta noche. Vamos a ver, aquí tienen la cita bíblica para que usted, dicho sea de paso, con este estudio de esta noche no es suficiente para que usted se le asiente esto. Tienen que estudiarlo en su casa, tienen que leer la palabra para que esto de verdad se prenda en sus mentes.
en su entendimiento. Pero bueno, vamos esta noche, Daniel capítulo 2, versículo, vamos a leer la interpretación del sueño y quiero que vayan fijándose, ¿verdad? En esta imagen, en esta gráfica, para que vean lo que vamos a, cómo estamos siguiendo el orden este. Daniel capítulo 2, versículo 31, aquí Daniel comienza a revelarle al rey lo que significaba el sueño. Primero le dice, el sueño tuyo fue tal y su significado es tal. Versículo 31, le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra, aquí vemos la piedra, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 35, entonces fueron desmenuzados también, ¿qué? Todo lo demás, de ahí para arriba. Le dio a los pies, pero cuando se derrumbaron los pies, se derrumbó todo. Y miren el significado en un momento. Dice también, el hierro fue desmenuzado, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que los llevó y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora viene la interpretación del sueño. Miren lo que dice. Este es el sueño, versículo 36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. El rey estaba, nada más que Dios puede hacer esto. El rey estaba listo para matar a todos los magos, a todos los astrólogos y a todos los sabios. Pero Dios le preservó la vida y, ¿verdad?, escogió a Daniel para revelarle al rey cuál era su sueño y cuál era su interpretación. Miren lo que dice ahora. Ahora vamos a ir un poquito más lento. Bien, le dice, tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Así que, paréntesis, Nabucodonosor estaba de rey porque ¿quién se lo había dado? El corazón del rey, dice Proverbios, el corazón del rey está en las manos de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. En resumidas cuentas, todos los reyes y todos los poderosos del mundo, sabiéndolo o sin saberlo, trabajan para Dios. Entre ellos el diablo. Que al final de cuentas los propósitos de Dios se van a cumplir, porque cuán poderoso es Dios, que los caminos de Dios son desconocidos, son insondables sus juicios. Así que, bien, aquí comienza diciendo, tú estás ahí porque Dios quiere. Bien, versículo 38, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, ¿qué cosa? Aquella cabeza de oro. Cada mineral, ¿verdad? Cada pieza de esta estatua representaba un imperio mundial. Para usted y para mí los más importantes, el más importante es el último, los pies con 10 dedos y la piedra que le dio a los pies, porque ese es lo que va a ocurrir aquí. El imperio del anticristo, el último, el resurgimiento del antiguo imperio romano, el resurgimiento de las piernas de hierro, y al final se convierten en hierro mezclado con barro, hasta que la piedra le da y destruye primero los dedos y de ahí para arriba todo lo demás. Y vamos a verlo aquí para que vean el orden. ¿Cuál es? Bien, dice versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Otro reino después de ti. La cabeza de oro primero.
Lo segundo, un reino inferior al de Babilonia, al de los caldeos, que fueron los medos y los persas, que fueron los que conquistaron a los caldeos y dominaron al mundo desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo. 200 y tantos años dominó el imperio medo-persa al mundo. Fue un imperio mundial. Continuemos el pasaje. Miren lo que dice el versículo 39. O sea que después del rey se levantará otro reino, que es el pecho de brazo y de plata. El pecho y los brazos de plata. Bien, miren lo que dice. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese fue el imperio griego. Alejandro el Grande. Alejandro llegó y arrasó con el mundo entero, con una velocidad tremenda. Los griegos dominaron al mundo. Alejandro dicen que murió de una enfermedad venérea, pero que a los 31, 32 años lloró porque no tenía más naciones que conquistar. Era un estratega y era un militar excelente. El imperio griego dominó al mundo. Ahí se lo pusimos desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Dice aquí un tercer imperio, por supuesto, el vientre y los muslos de bronce. Bien, ahora miren lo que dice el versículo 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio fue el imperio romano. Dominaron al mundo desde, ¿verdad? Desde que lo heredaron o lo conquistaron de los griegos. Los romanos dominaron al mundo desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Jesucristo. Miren lo que dice, que ese reino fue fuerte, era como hierro. Dicho sea de paso, el imperio romano fue el imperio de todos los imperios mundiales que más territorio dominó. Ningún otro imperio dominó la cantidad de territorio y de pueblos y de naciones que los romanos conquistaron. Ustedes saben que eran expertos haciendo carreteras, haciendo puentes, llegando a los lugares, ¿verdad? Donde conquistaban, hacían una carretera. De ahí viene el dicho que todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque los romanos lo que hacían era construir caminos para atraer a sus ejércitos a conquistar tierras. Nosotros que venimos de los españoles, ¿verdad? La península ibérica fue dominada por los romanos y toda Europa occidental y toda en la parte norte de África y el Medio Oriente, y ya ustedes saben, dice que fue un imperio, un reino cruel. ¿Qué dice? Que como el hierro desmenuza, así que desmenuzará y quebrantará todo. Imagínense ustedes Nabucodonosor oyendo lo que ni remotamente se podía imaginar. Ahora, quiero que vean lo que dice el versículo 41, porque aquí estamos llegando ya al meollo del asunto, la parte para nosotros mirar para atrás y decir, mira, ¿verdad que sí? Fue así, fue así, fue así. Fue. Pero nosotros nos falta algo por mirar y es del versículo 41 en adelante, que es lo que todavía no es, pero será. Versículo 41. Daniel le dice al rey, lo que viste de los pies y de los dedos, 2 piernas. Qué interesante, el imperio romano tuvo 2 partes, el imperio oriental y el imperio occidental. O sea que hubo 2 partes del mundo y en un momento se dividieron y las 2 piernas estaban claramente marcadas. Pero de ahí es de donde viene el último, el renacimiento como el ave fénix, ¿verdad? Que va a resurgir de la ceniza del imperio romano. En otras palabras, los estudiosos de profecía creen y entienden que el último imperio mundial
será un resurgimiento del antiguo imperio romano. De las naciones que en un momento fue el imperio romano, de ahí surgirán 10 reyes. 10 naciones son los pies mezclados con barro, el hierro mezclado con barro. Miren lo que dice el 41. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Por qué? Porque el barro y el hierro no se mezclan, no hacen completa fusión. Usted lo une, pero el barro sigue siendo barro y el hierro sigue siendo hierro. Y aquí nos da una característica del último imperio mundial, y es que va a tener cierta debilidad. Va a ser un reino unido, pero dividido al mismo tiempo. Miren lo que dice: será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y miren el detalle que nos da ahora en el versículo 42. El versículo 42 dice que por ser los dedos de los pies, acuérdense, la imagen todos eran materiales sólidos, pero al final los pies eran de hierro y de barro mezclado. Dice que por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43, ¿cómo es eso? El 43 nos lo explica un poquito más. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, harán convenios. En otras palabras, son 10 naciones que se unen y harán convenios, pero no son una sola nación. No están completamente fusionadas, sino que son naciones que se unen con convenios. ¿Qué dice? Como viste el hierro mezclado con barro, esos 10 dedos, esas 10 naciones, esos 10 reyes, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, están juntos, pero no revueltos. Como el hierro no se mezcla con el barro. Esa es la explicación de hierro y barro juntos al final en los pies. Pero lo mejor del caso es lo que dice el 44. Esa es la parte que nos gusta a nosotros. Y en los días de estos reyes, así que no es un rey, son reyes porque son 10. En los días de estos reyes, la piedra, ¿qué significa la piedra? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¡Wow! Dios mío. Vamos a ver al Señor Jesucristo reinando. Dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. En otras palabras, si no la cortó, si la piedra no la talló, mano humana, ¿quién la talló? Una piedra de una montaña, una laja de una montaña maciza, que salga una piedra y le dé a esta estatua. Dice que por segunda vez nos lo dice, que fue cortada pero no con mano. En otras palabras, fue un corte divino. Quien la trajo fue Dios. Dice que de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó ¿a quién? A todo el mundo. Al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dicho sea de paso, cuando el rey oyó eso, dice que se tiró a los pies de Daniel. El tremendo rey, el monarca más importante con el reino más lujoso, se tiró a los pies de Daniel. Bueno, ese es el reino, la última parte del reino de las piernas de hierro, ¿verdad? Que es la que más nos interesa a nosotros, porque es lo que está todavía por venir.
todo lo demás que hemos visto esta noche ya pasó en la historia, pero lo que está por venir es esto. El reino, el último reino, 10 naciones, 10 dedos. Y ahora yo les contaba a ustedes hace 2 o 3 semanas que los capítulos más importantes del libro de Daniel, Daniel es el libro del Antiguo Testamento. Daniel fue de una manera distintiva el profeta de los tiempos de los gentiles. Su visión abarca todo el curso del dominio mundial de los gentiles hasta el fin catastrófico del mismo y el establecimiento del reino del Mesías. Daniel fue a quien Dios escogió para revelarle todos los reinos que habrían en la tierra en el futuro, todos los imperios mundiales. Yo les contaba hace 2 o 3 semanas en el último estudio que tuvimos que los capítulos más importantes de Daniel son, proféticamente hablando, todos los capítulos, los 12 capítulos son importantes, pero los proféticamente más importantes, los que tienen más contenido profético, son el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 11. Esos son los 5. Alguien me dijo: Freddy, me fui para mi casa aquel miércoles y estuve hasta la 1 o las 2 de la mañana leyéndome y estudiando esos capítulos. Qué bueno, quiera Dios que nos dé ese espíritu de amor y de interés en la palabra a todos los que estamos aquí. Todavía yo tengo que leer y estudiar la palabra con ahínco. No vayan a pensar ustedes. Cada uno de nosotros va a sacar lo que le invirtamos. ¿No es cierto? Lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. El interés y la tenacidad que le pongamos, esa es la que vamos a recibir en nuestro entendimiento. Bien, vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a encadenar Daniel capítulo 2 con Daniel capítulo 7. Y luego vamos a encadenar las palabras de Jesucristo cuando le preguntaron: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del mundo y de tu venida? Ahí enganchamos y vamos a entender más cosas que nos dice el Señor. Acuérdense que cada pasaje en las Escrituras es como unas cuantas piezas del rompecabezas. Hoy pongo esta y luego le añado esta y luego le pongo esta y de repente la imagen se va haciendo cada vez más clara con más detalles. Y por último, vamos a ver si nos da el tiempo, tal vez no nos dé el tiempo, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver todo lo que el apóstol Juan nos habla acerca del gobierno del anticristo. El anticristo, dicho sea de paso, ustedes tienen aquí las notas del estudio número 5. ¿Cuáles eran los nombres del anticristo? Estamos estudiando el punto número 6. ¿Cuáles eran sus nombres o sus títulos? En la hoja larga, miren todos los nombres que se le da en la Biblia o títulos que se le da al mismo personaje. Estos son los personajes. Nada más que hemos estudiado 1, 2 y estamos en el tercero. Uno de los nombres, el cuarto nombre que se le da al anticristo es la bestia. La bestia. La bestia. Pero tiene todos esos otros nombres: el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el hombre despreciable y todo. Tenemos ahí 8 nombres o títulos que se le dan en las Escrituras a el mismo personaje que es el anticristo. Ahora vamos en sus notas, a Daniel capítulo 7. Número 2 en la letra C, C2. Daniel capítulo 7 dice lo mismo, encaja perfectamente con Daniel 2. La diferencia es esta: en el capítulo 2 Daniel tiene un sueño. En el capítulo 2 el rey tiene un sueño y Daniel le revela el sueño. En el capítulo 7 Dios le da una visión a Daniel y luego le da la interpretación de la visión, porque dice que Daniel se queda mal con aquella visión. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Versículo 1, vamos a leer rapidito. A ver si podemos bajar esto un poquito para que lo vean mejor, ¿Pueden ver bien de allá? ¿Sí?
Daniel capítulo 7, versículo 1. Vamos a comenzar. Dice así: en el primer año de Belsasar, acuérdense que Daniel vivió en el imperio de los caldeos por muchos años. Murió allí de anciano. Fue llevado esclavo de jovencito cuando los caldeos invadieron y conquistaron a Israel. Se los llevaron esclavos a los mejores, a los príncipes, a los más jóvenes. Entre ellos cayó Daniel. Y Daniel sirvió en la corte de los reyes de Babilonia y de Medo-Persia también. Mire lo que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño. Ustedes saben que uno cuando sueña algo, a los 5 minutos se lo olvidó. Pero Daniel fue tan sabio que cuando tuvo aquel sueño, escribió todo lo que soñó. Mire lo que dice. Dice: luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían contra el gran mar. Los vientos del cielo combatían contra el gran mar. Cuando ustedes vean en la Biblia la palabra mar, hablando proféticamente, siempre habla del populacho humano, de la humanidad, de la masa humana. Y dice que los vientos del cielo estaban combatiendo ¿contra qué? Contra el populacho, contra la masa humana en la tierra. Mire lo que dice. Combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. León como alas de águila. Se sabe en la historia que el animal que representaba a los caldeos era un león con alas de águila. Interesante, usted lo ve en las, ¿verdad?, en las esculturas de ellos, el león con alas. Y dice aquí que la primera bestia que él ve subir de la tierra era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Así que el imperio de Babilonia tuvo como su máximo líder a Nabucodonosor, a quien Dios tuvo que humillar. Versículo 5. La segunda bestia se está refiriendo a la misma que hablamos ya. ¿Cuál es la segunda bestia? ¿Verdad? El pecho y los brazos de plata está refiriéndose al imperio medo-persa. Dice: la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba, estoy leyendo en el versículo 5, de un costado más que del otro. Qué interesante, el oso se levantaba más de un costado que del oso. Y sabemos que los emperadores que dominaron al imperio medo-persa fueron Ciro y Darío. Y de los dos hubo uno más fuerte, que se llamó Ciro. Ciro fue más fuerte, más poderoso y fue persa. Era el reino de Medo-Persia. Los medos y los persas se unieron y fueron los que conquistaron a Babilonia. Pero Ciro, el rey Ciro, fue un rey más poderoso que Darío. Ciro era persa y Darío era medo. Bien, interesante, ¿eh? Dios da detalles, Dios no se equivoca. La segunda bestia dice que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Así que esa es la segunda bestia. La tercera, versículo 6, miren lo que dice: miré y he aquí otra. Acuérdense que eran bestias que salían ¿de dónde? Que subían del mar, del populacho humano, de las masas humanas. Eran los gentiles dominando al mundo. ¿Quién fue? El leopardo. Una bestia semejante a un leopardo, con la rapidez de un leopardo. Fue Alejandro el Grande, el reino, el imperio de los griegos. Dice: otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Sabemos en la historia que cuando Alejandro murió, el imperio griego se dividió entre los 4 generales del rey de Alejandro el Grande. Y el imperio griego se dividió, qué casualidad, en 4 partes. ¿Qué casualidad?
4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora vamos llegando ya a donde nos interesa a nosotros. Ahora vamos a las piernas de hierro, que hablamos de que representa el imperio romano. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre los 10 cuernos. Y delante de él fueron arrancados, ¿cuántos? 3 cuernos de los primeros 10. Así que 10 cuernos, una bestia con 10 cuernos, sale otro cuerno pequeño que arranca de los 10 a 3. Y he aquí que ese cuerno, el pequeño, tenía ojos como de qué. Así que eso no era un reino, no era un reino, era un hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas, como va a ser el anticristo. Acuérdense que el anticristo va a venir reemplazando, tomando el lugar, siendo la contraparte nada menos que del Señor Jesucristo. Igual que hay una santa Trinidad, hay una maléfica Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están representados por el diablo, la bestia y el falso profeta, como nos habla Apocalipsis. Dice que boca de hombre que hablaba grandes cosas, que sale de esta cuarta bestia. Acuérdense que hablamos de que el cuarto imperio mundial no ha muerto, no ha desaparecido del todo, y de sus cenizas, de los restos que queda, va a surgir el último momento, el último intento de los hombres dominar y subyugar al mundo entero con un último imperio mundial una vez más en estos 7 años de tribulación. La razón que yo creo que Dios nos está revelando a nosotros los creyentes, porque Dios nos quiere dar un sentido de urgencia para que hagamos lo que tenemos que hacer y ganar personas para Jesucristo, porque el que no esté con el Señor, muchas cosas va a tener que pasar en estos 7 años. Pero vamos a seguir leyendo aquí en Daniel 7 para que vean. Estoy dándoles yo una interpretación, ahora Daniel nos va a dar la interpretación como es. Dice, a ver, versículo 9. ¿Qué ocurre? Durante el tiempo de estos reyes, de esta última bestia, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó ¿quién? Un anciano de días, ese es Dios, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, miren lo que miraba el profeta Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño aquel. Grandes palabras. Hacía tremendo ruido. El sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y Daniel estaba mirando y dice, miraba hasta que ¿qué? Hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias, al oso, al león, al leopardo, a todo el mundo, su dominio, tal y como pasó aquí la piedra cuando destruyó el hierro mezclado con barro, todo lo demás se fue también. ¿Qué dice aquí? Habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miren lo que dice ahora el 13. Vamos a seguir. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Ahí está. La victoria al final es del Señor Jesucristo. Pase lo que pase. Gane Trump, gane quien gane. La victoria final es de Jesucristo. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí. No digo yo. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían en aquel reino y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Miren cuál es la interpretación. Versículo 17, aquí viene. Léanlo detenidamente conmigo, por favor. Estas 4 bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. Después de esos 4 recibirán el reino ¿quién? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo. Acuérdense que los santos reinaremos al lado de Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con él. Versículo 19, pero Daniel todavía tenía preguntas. Y le dice en el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de ¿cuál? De la 4ª bestia. De la última, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. También tuvo deseo de saber, versículo 20, acerca de quién, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro. ¿Se acuerdan que era un cuerno pequeño que le había salido, delante del cual habían caído 3? Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ese cuerno pequeño es el anticristo, que toma control de todos los otros reyes en esos 7 años y domina, le dan el reino. Apocalipsis dice que los reyes, los 10 reyes, le dan el reino, que él derroca 3 y que los otros le dan el dominio para que él domine y domina la tierra por 7 años. Los peores son los últimos 3 años y medio. A la mitad de la tribulación, dice 2 de Tesalonicenses, a los 3 años y medio, dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y dice que le tienen que adorar. Y que el que no le adore le cuesta la vida. Todo eso va a ocurrir en la tribulación. Es un imperio obligatorio. Algunos conocemos lo que son gobiernos obligatorios, ¿verdad? Gobiernos que subyugan, que lo aplastan a uno. Este va a ser aplastante por excelencia. Miren lo que dice. Él tenía deseo y le revelan y le dicen. ¿Dónde estábamos leyendo? Versículo 21. Yo veía este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que durante la tribulación, aún los creyentes que vivan en el tiempo de la tribulación, nosotros creemos que nosotros nos vamos aquí, mis hermanos. Que la tribulación no es para nosotros, pero que durante la tribulación millones de personas van a recibir a Jesucristo y muchos van a sufrir y van a tener que dar sus vidas por su fe. Yo creo teológicamente, tengo la convicción de que nosotros nos vamos en el rapto. Hay cristianos que creen que los cristianos tenemos que pasar por la tribulación. Nosotros no entendemos así las escrituras, pero les quiero decir algo, por si acaso estamos equivocados. No lo creo, pero ninguno de nosotros puede dejarse poner una marca, ni en la mano ni en la frente. Porque dice la Biblia que el que se ponga la marca de la bestia y se identifique con la bestia con un número puesto en su cuerpo,
ese nunca puede tener esperanza de salvación. Así que en la tribulación van a haber personas que por no ponerse la marca de la bestia les va a costar su vida. Las guerras y los muertos que van a haber en la tribulación son billones. No millones, son billones. Si en este momento hay 7 billones de habitantes en la tierra, si ya hay 7 billones de habitantes, acerca de las condiciones de la tribulación, en otro momento vamos a hablar. Hoy creo que vamos a nada más que a poder terminar aquí, pero bueno, miren lo que dice. ¿Dónde estaba yo? Versículo 22. Dice, este cuerno hacía guerra contra los santos, los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora viene la revelación, la interpretación de las visiones de Daniel. Miren, comienza con el 23 y termina en el 28. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 3 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25, y ese que se levanta, el otro cuerno, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en su mano hasta, miren lo que dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo, que son exactamente, coincide con Apocalipsis, que dice que el anticristo tiene su poder en la tierra durante 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 y medio. Así habla Apocalipsis, que son 42 meses el dominio del anticristo sobre toda la tierra. 3 años y medio. Bien, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, de nuevo mis hermanos, si esto les asusta, que no les asuste, nosotros estamos en el equipo ganador si somos creyentes. Nosotros vamos a triunfar, somos triunfadores. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Y probablemente lo peor, humanamente, físicamente, carnalmente, pero nos vamos con el Señor. Así que necesitamos mantener muy claro de que nosotros estamos del lado, que el Señor es vencedor. Y todo esto pasa porque por razones que no entendemos, Dios lo ha permitido, que los gentiles dominen el mundo y pisoteen. Esta fue la maldición de la tierra por Adán y Eva, comer de la fruta prohibida. Y el diablo, que es el rey de este mundo, el Dios de este siglo, el mundo está en las manos del maligno, pero viene el día donde el Señor va a levantar la maldición y el maligno va a ser echado al lago de fuego. La bestia, el falso profeta y todos sus séquitos van para allá. Nosotros estaremos con el Señor. ¿Qué dice? Se sentará el juez, los santos del Altísimo. Versículo 26, le quitarán su dominio. Versículo 26, le quitarán su dominio para que sea destruido y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel se quedó todavía mal. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así que Daniel tuvo que tragarse todo eso y decir qué significa esto. Y Dios lo escogió a él para revelarle todas esas verdades. Todas coinciden, mis queridos hermanos. Quiero que vayan a estas notas. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 28. Lucas, Mateo 24 y Lucas 21. A Jesús le preguntan:
maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesucristo le describe, léanlo por favor porque no tenemos tiempo. Jesucristo le describe lo que venimos hablando. Jesús le describe lo que va a pasar en la tribulación. Y por último, Apocalipsis capítulo 13 vuelve a hablar de una bestia que domina el mundo. Ya sabemos quién es la bestia. Ya sabemos quién es el cuerno pequeño. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el cuerno pequeño, el príncipe. Todos los nombres que están aquí enumerados en las notas del estudio anterior son títulos que tiene este personaje, que es el anticristo, el cual va a subyugar, va a ser un tirano, ¿verdad? Intolerante, que quiere que viene poseído, dice que viene poseído por el mismo Satanás, que es el dragón, quien le da autoridad y dominio sobre toda la tierra. Le vende su alma al diablo, a cambio de poder le vende su alma, pero su fin es muy corto. Tiene 7 años de dominio nada más, ¿verdad? Y después dice Apocalipsis capítulo 20 que el Señor coge a la bestia y lo lanza vivo al lago de fuego que arde con azufre. Y ahí estará para siempre. Si nosotros vamos a estar con el Señor para siempre y para siempre, imagínense lo que es estar en el lago de fuego para siempre y estarse atormentando y quemando y nunca quemarse. Estar atormentado por los siglos de los siglos. Ese va a ser el fin del anticristo y del diablo también, para que ustedes lo sepan. Bueno, les voy a pedir que se lean el resto de los capítulos que no hemos visto aquí esta noche. Mateo 24, de nuevo, fíjense lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es que hemos hilvanado cada pasaje bíblico que se encuentra en distintos lugares, tiene algunas palabras diferentes, pero todos describen los mismos eventos. ¿Me explico? Daniel 2, Daniel 7, si llegamos a Daniel 8 y 9 y 11 vemos lo mismo, vemos más pasajes conectados. Los que les he dado esta noche de Mateo y Lucas son pasajes en el Nuevo Testamento conectados con Daniel en el Antiguo. Y por último, Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Que nos da la descripción de la bestia durante la tribulación. Acuérdense que Apocalipsis 13, ese capítulo está sucediendo en plena tribulación. En plena tribulación. La tribulación, si usted lee el libro de Apocalipsis que las personas dicen no lo entiendo, bueno, estos símbolos o estos personajes, cada uno representa a alguien, pero aquí comienza, si usted quiere saber qué pasa en la tribulación, empiece a leer Apocalipsis 6 y la tribulación termina con Apocalipsis 18, porque en el 19 aparece Jesucristo y regresa a la tierra. Así que del 6 al 18 son los eventos apocalípticos de la tribulación. Hace falta, ¿verdad?, el apoyo de ustedes en que lean las escrituras, porque cuando vengan, como que les va a ser mucho más fácil entender lo que han leído y que agarren estas notas y las puedan leer y puedan repasarlas y le pidan a Dios, Dios, dame espíritu de entendimiento. Porque cuando uno oye esto por primera y segunda, tercera o cuarta vez, es como que está como Daniel, con los pensamientos turbados. Pero a medida que le pedimos, el Señor va asentando nuestra, ¿verdad? Y vamos uniendo, vamos poniendo las piezas del rompecabezas y vamos entendiendo más. Bueno, vamos a terminar ahí, vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, eso es lo que te pedimos, Señor. Haz en nosotros lo que tú quieres, Señor. Que esta información no sea información para la cabeza. Te pedimos, Dios, que sea información para el corazón y para los pies y para la boca, para poner en acción, Señor, las cosas que tú quieres que pongamos en acción. Sabemos que tú estás cerca, que tu venida está cerca.
tú quieres que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4:5. El Señor está cerca. Y Señor, sabemos que tú estás cerca. Te damos gracias, te pedimos que nos des serenidad, que nos des calma. Señor, que nos des confianza en ti. Como hablamos el domingo, que prestemos atención a tu palabra, que confiemos en ti de todo corazón y que pongamos en práctica las cosas que tú nos enseñas. Y te damos gracias por cada persona aquí. Bendícelos a ellos, a su familia, sus hogares, en donde trabajan, en donde viven, las personas con quien se rozan su entorno. Bendícelos y úsalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias.